Populista, Tony, es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Y estos embustes prosperan más en la misma medida en que estés desesperado o en que estés sepultado en la pobreza. Pues todos son populistas, ¿no? Todos prometen lo que acabas de decir. Todos nos dicen que va a haber dinero, que va a haber recursos, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Y a la hora de la hora, mira cómo estamos. Claro que todos los candidatos no te van a decir, oye, yo te prometo que va a haber más pobreza, yo te prometo que va a haber más miseria. Ellos saben que están diciendo mentiras y se la están diciendo a gente a la que desprecian finalmente con todo. ¿Me estás diciendo con esto que el populismo no tiene nada bueno? ¿O qué de bueno podría haber ahí? Cuando no pueden cumplir las promesas populistas, siempre buscan a alguien a quien echarle la culpa. ¿Corroboras? ¿Andrés Manuel López Obrador es un líder populista? Pero por supuesto que es un líder populista. El populista lo primero que es, Tony, es un mentiroso. Es un mentiroso profesional porque sabe que promete cosas que no va a poder cumplir. Los populistas finalmente son unos mentirosos, sí, pero además son unos bandidos. Ya están las evidencias. Por eso el principal interés de López Obrador es crear una masa gigantesca de pobres para que los pueda estar financiando y billeteando cada mes como está haciendo ahora. ¿Por qué la gente sigue creyendo en un populista? En este caso, en López Obrador, como tú dices. Santo Agave, Mezcal de Culto presenta. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta emisión especial con un tema importante y para ello un invitado importante. Vamos a hablar del populismo. ¿Qué es? ¿Quiénes son populistas? ¿Por qué dicen que es tan peligroso el populismo? Y sabremos si el presidente López Obrador lo es o no. Para ello, decía yo, un personaje importante de la vida pública de nuestro país. Él es escritor, conferencista, investigador y uno de los líderes de opinión más importantes del país. Podemos estar o no de acuerdo con él, pero esa es la verdad. Francisco Martín Moreno, gracias. Gracias a ti, Tony. Te agradezco mucho esta oportunidad de hablar contigo y con tu gigantesca audiencia. Te lo agradezco mucho. Querido Francisco, ¿qué es el populismo? ¿Es tan malo como dicen que es? ¿Es como la rabia? ¿Qué es? ¿Cómo se come el populismo? Yo te diría, Tony, que es un veneno político, es un veneno social. Déjame comenzar con una expresión muy agresiva de Henry Mencken, este gran filósofo norteamericano. Populista, Tony, es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Es realmente muy fuerte. ¿Cómo? Explícanos, Francisco. ¿Es Mira, así? la base de todo este argumento es la explotación de la ignorancia. Es decir, tú puedes engañar muy fácilmente a un ignorante de la misma manera que puedes engañar muy fácilmente a un moribundo. A la gente lamentablemente postrada en la miseria, la explotan con mentiras, la explotan con argumentos y le dicen, por ejemplo, llega un líder populista y te dice, voy a rescatar a la gente de la pobreza, voy a rescatar a la gente de la miseria, voy a darles grandes posibilidades educativas. Cada quien tendrá después un coche y habrá empleo para todos y habrá justicia para todos y habrá medicamentos para todos y habrá seguridad social. Me queda muy claro lo que estás diciendo. Sin embargo, a mí me pareciera que cualquier candidato a cualquier puesto de elección popular, dejémoslo en la presidencia, pues todos son populistas, ¿no? Todos prometen lo que acabas de decir. Todos nos dicen que va a haber dinero, que va a haber recursos, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Y a la hora de la hora, mira cómo estamos. En estos cuestionamientos, cuando tú empiezas a profundizar y le dices, a ver,
¿vamos a tener presupuesto para la educación? Sí, claro. ¿Y de dónde? Ah, no, eso ya lo veremos. El técnico te dice, este es el presupuesto de ingresos, este es el presupuesto de gastos, y yo te puedo demostrar que con estos recursos vamos a poder construir 100 universidades. Claro que López Obrador dice que va a ser 100 universidades, pues ¿cómo? López Obrador dice que va a crecer al 4%. ¿Cómo? Claro que el crecimiento en su gobierno en promedio va a ser del 0.5. Él dijo que en el año 2019, crecería al 4%. Claro que decreció menos 9%. Entonces el populista que dice, yo te prometo, sí, pues yo te lo podría decir en términos gramaticales, la conjugación, yo prometo, tú prometes, él promete. Pero por otro lado, dice, yo incumplo en todas las aseveraciones que tú quieras, sin consecuencias, porque además te dicen, yo tengo otros datos. Bueno, pues si tú tienes otros datos, vamos a revisarlos. Pues no importa la revisión, yo tengo otros datos, no tengo por qué demostrarlos. Este es el populismo, esta es la mentira del populismo. Claro que todos los candidatos no te van a decir, oye, yo te prometo que va a haber más pobreza, yo te prometo que va a haber más miseria, yo te prometo que no va a haber empleo. Ellos saben que están diciendo mentiras y se las están diciendo a gente a la que desprecian finalmente con todo. Cuando no pueden cumplir las promesas populistas, siempre buscan a alguien a quien echarle la culpa. Castro decía, Cuba está quebrada. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nos bloquearon comercialmente, tenemos un bloqueo comercial. Pero la realidad de las cosas es que comercia Cuba con 75 países, incluido Estados Unidos. Pero siempre tienen que buscar la culpa a un tercero. Un enemigo. Hitler, a un enemigo, sí, mejor. Hitler le echaba la culpa a los judíos. Cuando López Obrador dijo, encarcelaré a la mafia del poder, pues claro que todo el mundo le creyó. Yo no, porque yo desde el 2006 empecé a publicar mis comentarios, mis artículos, mis columnas, para precisamente poner en su lugar a este señor. Pero bueno, todo el mundo le creyó. ¿Qué pasó con la mafia del poder? Mi querido Francisco Martín Moreno, me has dicho en todo caso que corroboras, Andrés Manuel López Obrador es un líder populista. Pero por supuesto que es un líder populista. López Obrador sabía desde el principio que nunca crecería al 4%. Es decir, teníamos un crecimiento económico histórico del 2.5, salvo en el caso del último gobierno de Zedillo, que crecimos al 7, no habíamos podido crecer más que el 2.5, si quieres al 3, pero claro que no podríamos crecer ahí. El populista lo primero que es, Tony, es un mentiroso profesional, porque sabe que promete cosas que no va a poder cumplir, pero la gente desesperada se la compra. Hoy mismo todavía, a pesar de que van 750,000 muertos por la pandemia, a pesar de que hay 5 millones de empresas, de 5 millones de personas en la pobreza, nada más en esta administración, a pesar de que asesinan a 12 mujeres al día, a pesar de que cada 15 minutos asesinan a un mexicano, la gente le sigue creyendo a López Obrador. Yo no lo entiendo. Si están las evidencias más claras, ni el agua, dice el dicho. ¿Por qué la gente sigue creyendo en un populista? En este caso, en López Obrador, como tú dices. Por ignorancia, porque cuando hablas con ellos, porque yo me metí en la marcha ahora, la del 27 de noviembre, porque quería saber qué estaba pasando. Entrevisté como a 15 personas. Oye, ¿y no te lincharon, no te quisieron apedrear? Pues yo llevaba una gorra negra, llevaba unos lentes oscuros, llevaba un tapabocas y entonces no pasó nada. Pero les decía, oye, ¿y tú a qué viniste aquí? ¿Por qué protestas? Por la reforma electoral. ¿Y qué es lo que no te gusta de la reforma electoral? No, pues me dijeron que protestara por la reforma electoral. Bueno, pero ¿sabes lo que es el INE? Empiezas con los problemas, no te saben contestar absolutamente nada. ¿Qué piensas de los consejeros? ¿Qué piensas de los plurinominales? No sabían nada. Es muy curioso. A uno hasta le pregunté, ¿tú sabes algo de la Casa Gris? Y me contestó,
es una teleserie de Televisa. Digo, la Casa Gris es la casa del hijo del presidente en Houston. No, bueno, ¿y qué sabes de las filtraciones de la guacamaya? No, pues ya mejor no le contesto. Bueno, a ver, dime una cosa, ¿qué periódico lees? No, no leo ningún periódico. Entonces, ¿qué estación de radio hoy? Estaba yo en Tepoztlán, Morelos. Yo oigo una estación donde es pura música guapachosa. Entonces, bueno, en ese sentido, si te dan además 3, 4, 5 mil pesitos, entonces la gente está encantada. Pero les pregunté yo a uno de ellos, oye, ¿no te gustaría que los 5 mil pesos que te dan, en lugar de que te los dé el gobierno, te los diera una empresa? Y me dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es enorme, Tony. Si el presidente de la República nada más te da el dinero que todos nosotros pagamos, el día que te lo deje de dar no tendrás nada. Pero si trabajaras en una empresa tendrías Seguro Social, tendrías Infonavit, tendrías fondo de ahorros, tendrías jubilaciones, tendrías pensiones, tendrías muchas cosas. Ah, pues, entonces, ¿qué prefieres? No, pues un empleo. ¿Y por qué mejor en lugar de estar aquí, por qué no te buscas un empleo para que tengas derechos? Entonces, yo nunca he creído en las culpas absolutas. ¿Dónde acaba la culpa del gobierno y comienza la culpa de la sociedad que no se da cuenta de nada? Ahora se están dando cuenta de lo que ocurre, Tony, porque van al mercado y ven lo que están costando las cosas. Ven cómo se han disparado los precios y que la inflación está incontrolable. Eso sí se lo saben, eso sí ya se lo aprendieron. ¿Me estás diciendo con esto que el populismo no tiene nada bueno? ¿O qué de bueno podría haber ahí? Bueno, yo creo que los embustes no tienen nada de bueno, Tony. Fidel Castro, cuando habló de la Revolución Cubana, mira cómo está Cuba. También quisiera agregar esto, Tony, que detrás de cada populista hay un bandido. Eso no hay que perderlo de vista. Mira Castro cómo le encontró la revista Forbes $1,000 millones fuera de Cuba. ¿A qué hora se los iba a gastar este miserable, no? ¿O tú crees que el día que derroquen, afortunadamente para América Latina, que derroquen a Maduro, va a volver a manejar su camión? Era un camionero que difícilmente sabe leer y escribir. Escribe su nombre con faltas de ortografía. Hay un banco en Panamá donde tiene depositados más de $1,000 millones. Y las hijas de Chávez, $1,800 millones. Los populistas finalmente son unos mentirosos, sí, pero además son unos bandidos. Ya están las evidencias. Engañan a la nación, engañan a la gente y lucran con la desesperación pública. Esto es precisamente lo que no se debe permitir. ¿Cuál es el camino? El camino es, oye, yo creo que gobernar es crear empleos. Eso es lo que yo creo que es el gobierno. Crear empleos, no empleos, empleos productivos, no empleos burocráticos. Para que tú crees empleos productivos, tienes que hacer una alianza con los empresarios. El gobierno ya está más que demostrado. El gobierno solo no puede con toda esta responsabilidad social. Necesitas una alianza vital con los empresarios. Y esto no lo propone el Obrador porque dice que los empresarios son hambreadores del pueblo, sacadólares, fifís. Si tú atacas a la gente de la que dependes, precisamente porque ¿quién financia todas las obras de López Obrador? Los empresarios, ¿con qué? Con sus impuestos. Como son fifís y son pirurris, hay que acabar con ellos. Por eso el principal interés de López Obrador es crear una masa gigantesca de pobres para que los pueda estar financiando y billeteando cada mes como está haciendo ahora. Pero también abonando a ese pasado al que tanto culpa López Obrador, pues le sirvieron la mesa, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo acabo de hacer en una videocolumna, la oposición cuando fue gobierno construyó al monstruo, ayudó a crear a los pobres e hicieron tan mal los gobiernos que aquí está el resultado, ¿o no? Así es correcto. Pero yo te diría también que es importante ver cómo los populistas son los que están destruyendo las instituciones, porque el único objetivo que tienen en el fondo es su eternización en el poder. Chávez quería eternizarse en el poder y la muerte lo sorprendió en el camino. Castro quería eternizarse en el poder Obregón se quiso eternizar en el poder. Carranza se quiso eternizar en el poder. Porfirio Díaz se quiso eternizar en el... Todos los populistas quieren eternizarse en el poder. Y claro, para eternizarse en el poder tienen que destruir las instituciones. Para derrocar a un populista
necesitas echar mano de la violencia. Y de esto está llena la historia. Y cuando derrocas a un populista por la violencia, viene todavía luego un populista peor. Es un círculo infernal, por eso tenemos que huir del populismo, pero también huir del populismo implica, que lo cual para mí es muy importante, educar a la gente, para que la gente entienda lo que está ocurriendo, para informar a la gente. Pero en México la gente no está informada, la gente está resignada, la gente está distraída o la gente está acobardada. Y en todo este conjunto, el desastre no se hace esperar, Tony. El populismo, por lo que me has dicho y entiendo, ¿es una puerta de entrada al autoritarismo y a la dictadura? Claro, es la puerta de entrada a todo eso, porque ellos nunca van a aceptar que se equivocaron. Como nunca van a aceptar que se equivocaron, van a decir la culpa, a ver, viene la devaluación. ¿La devaluación por qué vino? Vino por culpa de la mafia del poder, porque la mafia del poder sacó el dinero. No es cierto. Si ya se gastaron 18,000 millones de dólares en la refinería y no sé, 10,000 millones de dólares en el Tren Maya y otro tanto en el aeropuerto de Felipe Ángeles, y desquiciaron el presupuesto público porque el presupuesto público está destinado a financiar los caprichos del presidente, pues evidentemente que van a decir la culpa es de otro. Y entonces convencen a las masas de crear un enemigo, y es un enemigo al que hay que destruir. ¿Cuál es el enemigo que hay que destruir? Al empresariado. Y el empresariado es el único que te puede rescatar de la miseria. Y por eso es un círculo infernal. Has mencionado algunos, pero ¿cuáles serían los símbolos del populismo? Estas figuras populistas que han permeado la historia, ¿cuáles creerías tú o consideras que son las más importantes? Mira, yo te diría que la más importante es la de Hitler. Y mira que estoy hablando de un pueblo alemán educado, cultivado, un público lector, pero estaba tocado en su orgullo. ¿Cuándo tocaron en su orgullo? Cuando perdieron la Primera Guerra Mundial en 1918. Y entonces, a base de emociones, a base de inventar un enemigo como eran los judíos, logra unir a Alemania, hacen obras de carreteras y hacen un trabajo económico importante, y se consolida Hitler en el poder con las consecuencias que ya todos sabemos. Yo te diría que ese es uno de los peores populistas que han existido. ¿Dónde te conduce el populismo con las mentiras y con los embustes? Es impulsar a la nación con arreglo a emociones falsas a construir algo que no existe. ¿Cómo vas a decirles luego a los mexicanos en el 2024, 2025, es que lo que dijo López Obrador es mentira? Entonces, ¿a quién le van a creer? Se desgasta la confianza social con el populismo, y quien llega ahora para decir, oigan, no se preocupen, yo ahora sí soy de veras, pues no te van a creer. Pero también estamos viendo en el orden interno posibilidades también interesantes. Esta postura nueva de Monreal en el Senado de la República, frenando la reforma electoral, que es la manera de destruir nuestra democracia. Y si destruyes nuestra democracia, destruyes el Estado de Derecho. Y si destruyes el Estado de Derecho, nos quedamos sin garantías individuales y volvemos al gobierno de un solo hombre. Creo que poco a poco la gente empieza a evolucionar y se da cuenta de la clase de política suicida que lleva López Obrador. Yo estoy esperanzado en que esto finalmente se va a detener. La marcha del 13 de noviembre fue muy significativa porque la gente sí estaba informada, la gente no fue billeteada. Y te haría una pregunta, Tony, por concluir. Cuando López Obrador en el 2017-18 podía reunir a lo mejor a 1, 2, 3 millones de personas en todo el país porque la gente creía en él. La gran comparación en este momento es que tuvo que billetearlos con dinero, con refrescos, con tortas para que llegaran. Y sobre todo, la inflación es lo primero que está acabando y erosionando la confianza pública en el presidente de la República. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Este escritor, conferencista, investigador, líder de opinión, un hombre que es importante escuchar, estemos o no de acuerdo contigo. ¿Qué nos dejas en esta conversación rápidamente? Yo te diría que lo más importante, Tony, en este momento se reduce a una sola palabra: informar. Yo te diría que es importante que cada empresa tenga un WhatsApp y que cada empresa mande todos los días un resumen de noticias
del Universal, de La Jornada, del Reforma, de Milenio, de articulistas y caricaturistas, nos toca informar para que la gente sepa lo que está ocurriendo. La gente tiene que entender que están jugando con nosotros, están tomándonos el pelo y vamos en una ruta de colisión para un desastre escandaloso. Yo diría que todos estamos obligados a informar al bolero, al peluquero, al panadero, al del Uber, al del taxi, al del camión, para decirles lo que está ocurriendo en nuestro país y que se den cuenta. Los hechos solitos van a acabar con este gobierno perverso y maligno que los mexicanos no nos merecemos. Gracias, Francisco Martín Moreno, por tu generosidad y por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias. Gracias, Tony. Muchas gracias. Que estés muy bien. Me encantó conversar contigo y con tu audiencia. Gracias, Tony. Gracias también a nuestro patrocinador, Santo Agave, el mezcal de culto. ¿Te gusta el mezcal, Francisco? Me encanta el mezcal, sí, me encanta. Sí, soy un... Tienes que probar Santo Agave, este mezcal de culto. Están apareciendo los teléfonos del WhatsApp en nuestra pantalla y nadie debe perderse su sabor. Y ahora para Navidad, bueno, es una delicia, orgullosamente poblano. Abonando también a lo que dice Francisco, hay que compartir este programa y esta información para que todo México y el mundo se enteren de lo que es el populismo y de lo que está pasando en nuestro país. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate, en La Llaga. Hasta la próxima, gracias. Santo Agave, mezcal de culto, presentó